Apocalipsis 20:22. Victoria por medio de Cristo. Desde la atadura de Satanás hasta el juicio final. Apocalipsis 19:19 al 21 nos ha llevado al final de la historia, al día del juicio final. En Apocalipsis 20 regresamos al principio de la dispensación actual. Así, la conexión entre los capítulos 19 y 20 es semejante a la que existe entre los capítulos 11 y 12. Apocalipsis 11:18 anuncia el tiempo de juzgar a los muertos. Ha llegado el fin. Sin embargo, en Apocalipsis 12 volvemos al principio del periodo neotestamentario, porque Apocalipsis 12:5 describe el nacimiento, la ascensión y la coronación de nuestro Señor. De la misma manera, con el capítulo 20 empezamos de nuevo. Ahora, hay un paralelo muy notable entre los capítulos 11 a 14, por una parte, y el capítulo 20, por otra. Ambos realizan las mismas divisiones respecto a los períodos de la historia, aunque el punto de vista es distinto. Observe el paralelo. Apocalipsis 11:14. 12:5 al 12. En conexión con el nacimiento, la muerte, la ascensión y la coronación de Cristo, Satanás es arrojado del cielo. Sus acusaciones pierden toda semejanza de justicia. Apocalipsis 20, 21 al 3. Satanás es atado y arrojado al abismo, su poder sobre las naciones es refrenado. En lugar de que las naciones venzan a la iglesia empieza a vencer, evangelizar, a las naciones. 11:2 al 6, 12:14 al 17. Un largo periodo de poder y de testimonio para la iglesia, la cual es mantenida lejos de la presencia de la serpiente, Satanás. La influencia del diablo es refrenada. 11:7 al 19, 13:7. Un breve periodo de la más severa persecución. Este es el poco tiempo de Satanás, la manifestación más terrible y final del poder perseguidor del anticristo. 11:17 y 18, 14:14 al 20. La sola y única segunda venida de Cristo para el juicio. 24 al 6. Un largo periodo de poder para la iglesia, ya que Satanás ha sido atado. Este permanece atado durante 1000 años, es decir, durante toda esta era evangélica, Apocalipsis 22 y 3. En el cielo, las almas de los redimidos viven y reinan con Cristo. 27 al 10. Un breve periodo de la más severa persecución, Satanás congrega el ejército de Gog y Magog contra la iglesia. Esta es la batalla de Armagedón. 20:11 al 15. La sola y única segunda venida de Cristo para el juicio. Una vez que podamos ver este orden de eventos o programa de la historia, no es difícil entender Apocalipsis 20. Solamente será necesario recordar el orden de sucesión. La primera venida de Cristo es seguida por un largo periodo en el cual Satanás permanece atado. A su vez, es seguido por el poco tiempo de Satanás, y el poco tiempo de Satanás es seguido por la segunda venida de Cristo, es decir, su venida para el juicio. Debe quedar claro para cualquiera que lea con cuidado Apocalipsis 20, que los 1000 años anteceden a la segunda venida de nuestro Señor para el juicio. No se describe esta segunda venida para el juicio hasta que llegamos al versículo 11. Es claro que la teoría de los premilenaristas está en contraposición a los hechos aquí. Sin embargo, aunque en Apocalipsis 20 recorremos el mismo terreno que en las visiones anteriores, a saber, esta dispensación entera desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, la consideramos desde un aspecto diferente. Recuerde que Apocalipsis 12 introduce a 5 enemigos de la iglesia. Todos caen juntos. Sin embargo, el relato de su derrota se encuentra en distintas visiones. Las visiones anteriores nos han contado lo que sucede a 4 de los 5 enemigos presentados en el capítulo 12. Queda uno solo, a saber, Satanás mismo. Se describe su derrota en nuestra visión actual. En esta conexión recordemos el tema principal del libro entero. El tema es, la victoria de Cristo y de su iglesia sobre todos sus enemigos. Cuando Satanás también es arrojado en el lago de fuego y azufre, Apocalipsis 20:10, no queda ni un solo enemigo para vejar a la iglesia. Somos vencedores, y aún somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque no solamente triunfamos sobre todos los enemigos, sino también vivimos y reinamos con Cristo. Y en esta suprema felicidad participarán muchos de los que nos resistieron en tiempos pasados, véase Apocalipsis 3:9. En verdad, somos más que vencedores. Satanás es atado, 21 al 3. Estudiemos primeramente la visión en la cual Satanás es atado por 1000 años y arrojado al abismo. Juan ve a un ángel descendiendo del cielo. El ángel tiene una llave con la cual va a cerrar el abismo, véase Apocalipsis 9:1 y 11. Este abismo es un hoyo profundo cuya entrada es un pozo, Apocalipsis 9:1, que tiene una tapa. Esta tapa puede ser abierta, Apocalipsis 9:2, cerrada, Apocalipsis 20:3, e incluso sellada, Apocalipsis 20:3. Sin embargo, tenga en cuenta que todo esto es simbólico. Colgada de la mano del ángel hay una cadena.
Evidentemente está listo para atar a alguien con el fin de encerrarlo en el abismo. ¿Qué sucede? Juan ve de repente al dragón fuerte, astuto y grotesco. Es la serpiente antigua, sagaz y engañosa. Para poder describirle aún con mayor exactitud, se le llama también el diablo, es decir, calumniador, y Satanás, es decir, adversario o acusador falso. Estando en el espíritu, Juan nota ahora que el ángel prende a Satanás. Le hace impotente y le ata segura y firmemente. El diablo permanece atado durante 1000 años. El ángel le arroja al abismo y lo encierra, y pone un sello sobre él. Así, Satanás permanece encerrado durante 1000 años. Después tiene que ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cuál es el significado de este símbolo? Para poder entender lo que significa en verdad atar, y arrojar a Satanás al abismo tenemos que plantearnos primeramente la pregunta, ¿qué significado o importancia tenía precisamente este pasaje para los cristianos perseguidos del tiempo de Juan? Por tanto, transportémonos al mundo de Juan el apóstol, e imaginemos que la lenta manecilla del reloj de la historia nos indica el primer siglo de nuestra era. Ahora, miremos a nuestro alrededor en todas direcciones. ¡Qué cuadro tan terrible de tinieblas y desolación espiritual! Trate de contar la abundancia de ídolos que hay por las calles y los santuarios de la Roma imperial. Son verdaderamente horribles las abominaciones, la suciedad, la corrupción, las supersticiones, los vicios, etc., que acompañan a las fiestas paganas. Por todo el mundo las capillas y los templos están llenos de adoradores ignorantes y medio desesperados. Vemos unas cuantas iglesias dispersas establecidas por medio de los esfuerzos de Pablo y de otros. Respecto a los demás, el paganismo triunfa por todas partes. Ahora, retroceda la manecilla del reloj de la historia hasta aquel período largo antes de la ascensión de Cristo. Note que todas las naciones, salvo los judíos, están bajo el dominio de Satanás. Claro que no en el sentido absoluto de la palabra, porque el reinado de Dios es siempre supremo, sino en el sentido de Hechos 14:16, en las edades pasadas Él, Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si durante esta época actual el diablo ciega los entendimientos de los incrédulos, 2 Corintios 4:4, ¿cuánto más durante la dispensación antigua? Con un suspiro de horror exclamamos, ¿no cambiará nunca esta condición? ¿Continuará para siempre esta época del Antiguo Testamento? ¿Mantendrá el diablo su dominio sobre las gentes de la tierra? ¿Acaso no penetrará nunca en los palacios y las casas de Asia y de Europa la luz del glorioso Evangelio? ¿Continuarán para siempre estas intensas tinieblas morales y espirituales? ¿Ha encerrado Dios con ira sus piedades? La respuesta es, regocíjense. Porque Cristo puede decir, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, Salmos 2, 7 y 8. Además, dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado, Salmos 72, 8 al 11 y 17, véase también Génesis 12, 3, Amós 9, 11 y 12, Miqueas 4, 1 y 2, aquella era la profecía. Las tinieblas espirituales que cubren las naciones no continuarán, Satanás no engañará más a las naciones. Y ahora el cumplimiento. Jesús nace y empieza su ministerio. Los fariseos le acusan de echar demonios por el poder del mismo Satanás. Él les contesta, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, es decir, Satanás, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces saqueará su casa, Mateo 12, 29. Aquí Mateo usa exactamente la misma palabra atar que se encuentra en Apocalipsis 20. Esta obra de atar a Satanás empezó cuando nuestro Señor triunfó sobre él durante sus tentaciones en el desierto, Mateo 4, 1 al 11, Lucas 4, 1 al 13. Producto de ello, Cristo empieza a echar fuera demonios. El poder y la influencia que Satanás ejerce sobre el pueblo engañado empieza a reducirse. Y cuando los 70 misioneros regresaron, dijeron, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Observe lo que sigue, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, Lucas 10, 17 y 18. En este pasaje, la caída del cielo de parte del diablo se asocia con la actividad misionera de los 70. Es un pasaje muy importante que servirá de mucha ayuda para explicar Apocalipsis 20. En otra ocasión, ciertos griegos quisieron ver a Jesús. Jesús les dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Observe que en este pasaje se usa una palabra que tiene en el original la misma raíz que la palabra que hemos traducido como arrojar o lanzar al abismo, Apocalipsis 20. Aún más importante es el hecho de que en Juan 12:20 al 32, el echar fuera a Satanás se relaciona con el hecho de que no solamente los judíos, como era la regla en los tiempos pasados, sino todos, tanto griegos como judíos, serán atraídos a Cristo. Todo esto sucederá como resultado de los sufrimientos de Cristo en la cruz y el envío del Espíritu Santo. Colosenses 2:15 asocia claramente el despojo de Satanás y de sus ejércitos con el triunfo de Cristo en la cruz. Apocalipsis 12:5 al 17 demuestra claramente que el lanzar fuera a Satanás fue el resultado de la coronación de Cristo. Observe, por tanto, que en todos estos pasajes el atar y el lanzar fuera, o la caída de Satanás, se relacionan de alguna manera con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos la primera venida, aludimos a todos los eventos relacionados con ella desde la encarnación hasta la coronación. Por tanto, podemos decir que el atar a Satanás, según todos estos pasajes, empieza con aquella primera venida. Además, en algunos de los textos que hemos citado, este atar, etc., se relaciona claramente con la obra de las misiones, y con la expansión del testimonio de la Iglesia entre las naciones. Antes de la venida de Cristo, su victoria sobre el diablo en las tentaciones, su ministerio, su muerte, ascensión y coronación, la salvación se limitaba mayormente a los judíos. Dios había permitido que Satanás cegara los ojos de las naciones, de modo que éstas andaban en sus propios caminos. Un gran cambio iba a acontecer. La verdad del Evangelio reemplazaría gradualmente la mentira del diablo. Satanás es atado a fin de que no pueda engañar más a las naciones. Cristo atraerá a todos a sí mismo. Los elegidos de todas las naciones serán salvos. Por tanto, en estrecha armonía con todos estos pasajes bíblicos, y nuestra exégesis tiene que basarse siempre en la analogía de la Escritura, concluimos que también aquí en Apocalipsis 21 al 3 atar a Satanás, y arrojarlo al abismo para permanecer allí por 1000 años, indican que durante esta era evangélica actual, que empieza con la primera venida de Cristo, y se extiende casi hasta su segunda venida, se restringe la influencia del diablo en la tierra. No puede impedir la extensión de la Iglesia entre las naciones por medio de un activo programa misionero. A lo largo de todo este periodo se le impide que incite a las naciones, al mundo en general, a destruir la Iglesia como una poderosa institución misionera. Por medio de la predicación de la palabra administrada por el Espíritu Santo, los elegidos de todas partes del mundo son traídos de las tinieblas a la luz. En este sentido la Iglesia vence a las naciones, y no las naciones a la Iglesia. Durante todo este periodo se establecen iglesias. No solo individuos, sino instituciones y leyes también son afectados más o menos por el Evangelio de la gracia de Dios. El aire mismo está lleno del Evangelio. En las regiones donde al diablo se le había permitido ejercer autoridad casi ilimitada durante los tiempos del Antiguo Testamento, ahora se le fuerza a ver a los siervos de Cristo ganando poco a poco territorio. Dentro de un término comparativamente breve el cristianismo se extiende por todo el sur de Europa. Pronto conquista al continente entero. Y a medida que los siglos pasan, es proclamado por donde quiera, de modo que todos los confines de la tierra oyen el Evangelio del crucificado y muchos se arrodillan delante de él. La Iglesia se ha hecho internacional. Esta Iglesia internacional es muy poderosa, la Iglesia de Dios se mueve como un poderoso ejército. Los mapas del Atlas Misionero Mundial, World Missionary Atlas, están llenos de pequeñas líneas rojas subrayando los nombres de los lugares donde hay obras misioneras. El particularismo de la antigua dispensación ha dado lugar al universalismo de la nueva. Se ha traducido la Biblia a más de 1000 idiomas. No se puede estimar en un valor excesivo la influencia del Evangelio sobre los pensamientos y la vida de la humanidad. En algunos países las benditas verdades del cristianismo afectan la vida humana en todos sus aspectos, a saber, político, económico, social e intelectual. La única persona que no puede apreciar las glorias de la era milenaria en que estamos viviendo ahora es la que carece del sentido histórico y, por tanto, es incapaz de ver el presente a la luz de las condiciones que prevalecieron por todo el mundo antes de la ascensión de Cristo. Realmente, está cumpliéndose delante de nuestros mismos ojos la profecía que se encuentra en el Salmo 72. Le rogamos que no malentienda nuestra interpretación. No estamos diciendo que el mundo va mejorando cada vez más, y que luego casi todos se unirán a las filas del ejército del Señor. Muchos oirán el Evangelio, pero no le prestarán atención. Además, las trompetas del juicio de Dios no convertirán un mundo que está endureciéndose debido a la incredulidad. La mayoría estará siempre del lado del diablo.
Rechazamos muy enfáticamente el sueño de una era de paz, prosperidad y justicia universal en la tierra que logren los hombres, y que antecederá la segunda venida de Cristo. De igual manera rechazamos en forma categórica la idea similar de que en el desarrollo de la civilización la todopoderosa ley de la evolución efectuará una tendencia siempre ascendente. No estamos cerrando los ojos frente a las maldades que nos rodean, ni tampoco ignoramos el hecho de que el humanismo contemporáneo, que se esconde detrás del disfraz de una mejor interpretación del cristianismo, es en realidad el gusano que está carcomiendo las raíces del árbol de la religión verdadera. Sin embargo, aunque estamos completamente enterados de todos estos síntomas de maldad y precursores de miseria, los hechos que hemos presentado son verdaderos y ningún argumento puede cancelarlos. La Iglesia, en verdad, ejerce una tremenda influencia para el bien de casi todo el conjunto de la vida humana. En este sentido, no en un sentido total, el diablo está atado. Repetimos, el diablo no está atado en un sentido total. Su influencia no está destruida completamente. Por el contrario, dentro de la esfera en que se le permite a Satanás ejercer su influencia para mal, él brama furiosamente. Un perro atado firmemente con una cadena larga y fuerte puede hacer mucho daño dentro del círculo de su prisión. Sin embargo, fuera de aquel círculo el animal no puede hacer ningún daño a nadie. Asimismo, Apocalipsis 21 al 3 nos enseña que el poder de Satanás ha sido refrenado, y su influencia restringida respecto a una sola esfera definida de actividad, para que no engañe más a las naciones. Claro está que el diablo puede hacer mucho durante este período actual de 1000 años. Pero hay una cosa que él no puede hacer durante este período. Respecto a esta cosa está firme y definitivamente atado, no puede destruir a la Iglesia como una poderosa organización misionera, publicadora del Evangelio a todas las naciones. No puede hacerlo hasta que se cumplan los 1000 años. Hemos visto, por lo tanto, que los 1000 años de Apocalipsis 20 significan algo glorioso para el pueblo de Dios en la tierra. Sin embargo, las glorias del cielo durante este período superan ampliamente a las que pertenecen a la tierra. Ahora, los 3 versículos que siguen, Apocalipsis 24 al 6, describen la condición de los santos victoriosos en el cielo, no en la tierra. Por supuesto, estos dos aspectos del milenio están muy estrechamente relacionados, es decir, el terrenal, VV 1 al 3, y el celestial, VV 4 al 6, el atar a Satanás y el dominio de los santos. Satanás está atado y su influencia en la tierra se encuentra parcialmente paralizada debido al dominio personal de nuestro divino y humano mediador como resultado de su obra redentora, véase Apocalipsis 5. Debido a la conexión con este mismo dominio personal de Jesús en el cielo y desde este, las almas de los santos muertos reinan en lo alto, véase Apocalipsis 3:21. Este dominio personal de Cristo en el cielo, y desde este es la base fundamental de todas las visiones de Apocalipsis, es la clave para la interpretación de los 1000 años. 2. El reinado de los santos, 24 al 6. Para poder llegar a un entendimiento correcto de los versículos 4 al 6 tenemos que retroceder nuestros pensamientos hasta el primer siglo de nuestra era. Las persecuciones romanas prevalecen. Los mártires colocan con calma la cabeza bajo la espada del verdugo. Pablo, y asimismo Santiago, ya lo habían hecho. Antes que decir el emperador es señor o depositar incienso en el altar de algún sacerdote pagano en señal de adoración al emperador, los creyentes confiesan a su Cristo aún en medio de las llamas, y cuando son lanzados a las fieras en los anfiteatros romanos. Pero Cristo no ha olvidado a sus discípulos tan penosamente afligidos. Los sustenta para que puedan continuar fieles hasta el fin. Es precisamente por esta razón que Él da a su magullada iglesia la visión de las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, Apocalipsis 1, 2 y 9, 6, 9. Describe a estas almas, junto con todos los cristianos que murieron, y que a su Señor en esta tierra, reinando con Jesús en el cielo. De hecho, es como si dijera, aquí en la tierra unos pocos años de sufrimiento, allí, en aquella tierra mejor que está arriba, viven y reinan con Cristo 1000 años. ¡Qué consolación! Verdaderamente, los padecimientos de este tiempo actual no son dignos de ser comparados con la gloria revelada a las almas de los creyentes que están reinando con su Señor exaltado en el cielo. En conexión con este reino de 1000 años descrito en los versículos 4 al 6, contestaremos 3 preguntas. Primero, ¿dónde ocurre? Según el pasaje que estamos considerando, acontece en 3 lugares. A. El reino de 1000 años sucede donde están los tronos, porque leemos, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos. Ahora, según el libro entero de Apocalipsis, el trono de Cristo y de su pueblo está siempre en el cielo, Apocalipsis 1:4, 3:21, 4:2 al 10, etc. B. El reino de los 1000 años sucede donde están las almas de los mártires separadas de sus cuerpos, porque leemos, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús.
Juan ve almas, no cuerpos. Está pensando en almas sin cuerpos, porque leemos, de los decapitados. En este pasaje entero no hay ni siquiera una palabra respecto a una resurrección de cuerpos. Se hace hincapié aún en la diferencia entre alma y cuerpo, las almas de los decapitados. Es verdad que a veces la palabra alma significa personas como, por ejemplo, en Génesis 46:27. Pero en aquel caso se puede sustituir por personas. No podemos hacer lo mismo en Apocalipsis 20. Las almas reinan durante toda esta dispensación actual hasta la segunda venida de Cristo. Después, ya no serán las almas las que reinen. No, para ese entonces cuerpo y alma estarán juntos de nuevo. Por tanto, en ese tiempo los santos reinarán, no por un período limitado aunque largo, 1000 años, sino por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:5. C. El reino de los cielos sucede donde Jesús vive, porque leemos, y vivieron y reinaron con Cristo. La cuestión, por consiguiente, es, ¿dónde, según Apocalipsis, está el lugar desde el cual el mediador exaltado gobierna el universo? ¿Dónde vive Jesús? Claramente, en el cielo. Es en el cielo donde se representa al Cordero como tomando el rollo de la mano de aquel que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 5. Apocalipsis 12 declara que Cristo fue arrebatado para Dios y para su trono. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Por lo tanto, el reinado de los 1000 años sucede en los cielos. La próxima pregunta que tenemos que responder es, ¿cuál es su carácter? Podemos resumir la naturaleza de este reinado de 4 maneras. A. Es juzgar junto con Cristo. Las almas redimidas en el cielo alaban a Cristo por sus juicios justos. Cantan continuamente, sus juicios son verdaderos y justos. Se describe continuamente a estas almas como tomando parte en todas las actividades del Maestro. Se sientan con Él en su trono, véase Apocalipsis 3:21. Están con Él sobre el monte de Sión, véase Apocalipsis 14:1. Cantan delante de su trono, véase Apocalipsis 14:3 y 15:3. Verán su rostro, véase Apocalipsis 22:4, etc. B. Es vivir con Cristo, vivieron y reinaron, véase Apocalipsis 7:9 al 17. En el cielo estas almas se comportan de una manera perfecta en una atmósfera perfecta. ¿Y no es esto un ejemplo de lo que es la vida? C. Es participar en la gloria real con Cristo. Estas almas celebran la victoria del Cordero y, por tanto, la de ellas. Reinan con Él. Son contestadas todas sus oraciones, se están cumpliendo continuamente todos sus deseos. D. Es la primera resurrección. La primera resurrección es el traslado del alma desde esta tierra pecaminosa al cielo santo de Dios. Es seguida por la segunda resurrección, al momento de la segunda venida de Cristo, cuando el cuerpo también sea glorificado. Nuestra pregunta final es, ¿quiénes participan en este reinado? La respuesta es simple y fácil. En primer lugar, todas las almas de los mártires, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. En segundo lugar, todos los otros creyentes que murieron en la fe, los que no habían adorado la bestia, etc. Los demás muertos, es decir, todos los que murieron, los incrédulos muertos, no vivirán hasta que los 1000 años sean cumplidos. Cuando se cumpla este período, entonces habrá un cambio. Luego entrarán en la segunda muerte. En otras palabras, reciben el castigo eterno, no solamente, como antes, del alma, sino ahora del cuerpo también. Por tanto, su situación no ha mejorado, sino que más bien ha empeorado. En cambio, los que tienen parte en la primera resurrección son bienaventurados y santos. Sobre ellos la segunda muerte no tiene poder. No solamente reinarán con Cristo, sino que también, como sacerdotes, adorarán a Dios en Cristo durante los 1000 años. Apocalipsis 1:6, 5:10. Deseas que te entregue ahora la parte 3, que incluye el conflicto final, 27 al 10, hasta el final del capítulo, conclusión, Apocalipsis 22:21, con el mismo formato aplicado. Puedo entregártelo completo o en 2 bloques según prefieras, uno para el capítulo 20 y otro para 21-22. 3. El conflicto final, 27 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Por lo tanto, es muy evidente que el propio Satanás instigará de una manera muy directa la más terrible y final persecución, por medio de la cual las fuerzas anticristianas oprimirán a la Iglesia. El diablo congrega ahora a Gog y a Magog para un ataque final contra el campamento de los santos y la ciudad amada. La expresión Gog y Magog se toma del libro de Ezequiel, donde la frase indica el poder de los Seleucidas, especialmente como fue revelado en los días de Antíoco Epífanes, el cruel enemigo de los judíos. El centro de su reino estaba en el norte de Siria. Seleuco estableció su residencia en Antioquía, sobre el río Orontes. Hacia el oriente, su territorio se extendía más allá del Tigris. Hacia el norte, abarcaba Mesec y Tubal en Asia Menor. Por consiguiente, Gog era el príncipe de Magog, es decir, Siria.
La opresión contra el pueblo de Dios por Gog y Magog en Ezequiel se refiere, pues, a la persecución bajo Antíoco Epífanes. El Apocalipsis usa este periodo de aflicción como símbolo del ataque final de Satanás y sus huestes contra la Iglesia. Observe la semejanza. El ataque de Gog y Magog fue la última gran opresión que el pueblo de Dios sufrió en la antigua dispensación, por tanto, simboliza el ataque final de las fuerzas anticristianas en la nueva. Los ejércitos de Gog y Magog eran muy numerosos, y por ello simbolizan adecuadamente la oposición mundial contra la Iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Aquel tiempo de tribulación fue breve pero intenso, y así representa la corta y última persecución al fin de la era presente, véase Marcos 13:20 y Apocalipsis 11:11. Su derrota fue repentina y total, obra directa de Dios, lo cual ilustra el mismo resultado del conflicto final entre el mundo impío y la Iglesia. En el pasaje que estamos estudiando, Gog y Magog se identifican con las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Esto no significa las naciones más lejanas, sino todo el mundo. La oposición será universal. No se trata de China, Japón o América, sino del mundo entero rebelde levantándose contra la Iglesia. El texto añade, subieron sobre la anchura de la tierra, expresión que denota expansión mundial, véase Habacuc 1:6, Isaías 8:8, Génesis 13:17, Job 38:18. Así, la era en que la Iglesia pueda extender el Evangelio libremente no durará para siempre. Cuando llegue el poco tiempo de Satanás, las fuerzas del mal se soltarán y la persecución será total. Tenemos aquí la misma batalla descrita en Apocalipsis 16:12 al 21 y 19:19, la batalla de Armagedón, el asalto final del mal contra la Iglesia. El nuevo elemento revelado en Apocalipsis 20 es lo que sucede a Satanás como consecuencia de esa batalla. El ataque es contra la ciudad amada, es decir, la Iglesia, que también es llamada el campamento de los santos. Descendió fuego del cielo, y los consumió. El juicio de Dios cae repentino e irresistible, como un relámpago, véase 2 Tesalonicenses 2:8. Cristo aparece y derrota a sus enemigos. Satanás, el engañador, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos. Mateo 25:46. 4. El gran trono blanco, 20:11 al 15. Juan ve un gran trono blanco, y al que está sentado en él, Cristo, Mateo 25:31, Apocalipsis 14:14. La tierra y el cielo huyen de su presencia, no es destrucción sino renovación cósmica, 2 Pedro 3:10, Mateo 19:28, Hechos 3:21, Romanos 8:21. Los muertos, grandes y pequeños, comparecen ante el trono, Daniel 7:10. Se abren los libros que registran las obras humanas y también el libro de la vida, donde están los nombres de los creyentes, Apocalipsis 3:5 y 13:8. Todos son juzgados según sus obras, Mateo 25:31 al 46, Romanos 14:10, 2 Corintios 5:10. El mar entrega sus muertos, y también la muerte y el Hades. Esto significa una única resurrección general, simultánea de justos e injustos, Juan 5:28 y 29, 6:39 al 54. Después de la venida de Cristo ya no habrá separación entre cuerpo y alma, ni en cielo ni en infierno. Por ello, la muerte y el Hades, personificados, son lanzados al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ve el triunfo final de Dios, capítulos 21 y 22. 1. Cielos nuevos y tierra nueva, 21:1 al 8. Juan contempla un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El universo, purificado por el fuego divino, resplandece renovado, sin corrupción, sin mar de tumulto ni pecado. Y ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, Apocalipsis 21:2. Esta ciudad representa a la Iglesia glorificada, santa, celestial, producto de la gracia. Es llamada esposa porque refleja la unión íntima de Cristo y su pueblo, Efesios 5:32. Una gran voz proclama: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:3 y 4. ¡Qué consuelo! El propósito eterno del pacto: yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Génesis 17:7, Jeremías 31:33, 2 Corintios 6:16, alcanza aquí su plenitud. Dios declara: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Solo Él puede renovar el universo y la humanidad. El agua de vida se ofrece gratuitamente a todo el que tenga sed, la salvación perfecta por gracia. Isaías 55:1, Juan 4:10, Apocalipsis 22:17.
El vencedor heredará estas cosas, y Dios será su Dios, y él será su hijo. Pero los cobardes, incrédulos y abominables tendrán su parte en el lago de fuego, la segunda muerte. 2. La Nueva Jerusalén, 21:9 al 22:5. Uno de los 7 ángeles muestra a Juan la desposada, la esposa del Cordero. Lo lleva, en el espíritu, a un monte alto y le muestra la ciudad santa, Jerusalén, que desciende del cielo, teniendo la gloria de Dios. A. Naturaleza de la ciudad. Es perfecta, luminosa, de oro puro como vidrio transparente. Simboliza la comunión perfecta de Dios con su pueblo. Sus medidas, 12.000 estadios por lado, representan plenitud y perfección divina. B. La ciudad esposa del Cordero. La relación es de amor, intimidad y pureza. Salmos 45, Apocalipsis 19:7. C. Su lumbrera. No necesita sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Isaías 60:1 al 20. No habrá noche, Cristo es la luz perpetua. Juan 8:12. D. Sin templo. El Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Apocalipsis 21:22. Ya no hay separación, la comunión con Dios es directa y continua. Zacarías 2:5, Juan 4:23 y 24. El muro y los fundamentos. Tiene un muro grande y alto con 12 fundamentos, en los cuales están los nombres de los 12 apóstoles. Efesios 2:20. Simboliza seguridad eterna y la firmeza del Evangelio apostólico. F. Las puertas. 12 puertas de perlas, abiertas en todas direcciones. En ellas están los nombres de las 12 tribus de Israel. Representan acceso universal a la salvación y la entrada libre por la fe. Solo los inscritos en el libro de la vida pueden entrar. G. Las calles y el río de vida. Calles de oro puro, junto a las cuales fluye un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. Ezequiel 47:1 al 12, Juan 7:38. El río simboliza la gracia inagotable y la vida eterna. H. El árbol de la vida. En medio de la ciudad está el árbol de la vida, que da fruto cada mes, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Génesis 2:9, Apocalipsis 2:7. No hay ya maldición, el paraíso perdido en Génesis es restaurado. Y el trono de Dios y del Cordero. En él se manifiesta la soberanía de amor. Sus siervos le servirán, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Reinarán por los siglos de los siglos. 3. Conclusión, 22:6 al 21. El ángel confirma la autenticidad del Apocalipsis. Dios de los espíritus de los profetas es su autor. Cristo dice, he aquí, vengo pronto. Juan da testimonio, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Se le ordena no sellar la profecía porque su cumplimiento ya ha comenzado. Se advierte a los impíos, quien persista en la injusticia, que lo haga, y al justo, que persevere en su santidad. Isaías 55:7, Mateo 13:30. Cristo añade, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida, y entrar por las puertas en la ciudad. Zacarías 3:3, Jeremías 2:22, Apocalipsis 7:14. Fuera quedan los que practican la mentira y la idolatría. Jesús mismo da testimonio, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Números 24:17. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Se advierte solemnemente, quien añada o quite algo de este libro sufrirá las plagas escritas en él, y perderá su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad. Cristo responde, ciertamente, vengo en breve. Y Juan exclama, amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos los santos. Amén.